Un saludo grande para todos los creadores del canal. O sea, este es el continuación a la serie de Analizando Gráficos. Voy a hacer el análisis lo más simple posible, así que espero que entiendan toda la información y cualquier duda que tengan, déjame en los comentarios y yo les estaré respondiendo su respectiva duda. Vamos a empezar desde izquierda a derecha y vamos a estar haciendo un análisis lo más simple posible para que otras personas puedan beneficiarse de cómo se operan estos mercados. Recuerden, cuando terminemos esta serie vamos a empezar a operar, o sea, en opciones binarias, elevando cuentas considerables. Entonces vamos a empezar. Primero que todo, ¿qué está haciendo el precio? Bueno, el precio tuvo una tendencia bajista, o sea, el precio vino y hizo esto, tuvo una tendencia bajista, o sea, el precio bajó de este punto, ¿ves? O sea, tuvo una tendencia bajista, acto seguido tuvo una ruptura de este nivel, o sea, esto es una línea dinámica, esto es una línea dinámica. Adrián, ¿por qué sabes que es una línea dinámica? Porque es una línea donde el precio ha ido haciendo máximos cada vez menores hasta este punto que fue donde el precio rompió esa línea. Al precio romper esa línea tiene una pequeña retracción que bien no llega al punto de la línea dinámica, pero con un patrón de vela que muestra fuerza, o sea, se empieza a hacer la reversión hacia una tendencia alcista. Entonces vamos a ir analizando vela a vela qué está haciendo el precio. Bueno, primero que todo, el precio vino aquí, hizo un patrón envolvente, acto seguido se crea una vela verde, pero es una vela que no supera el 50% de la vela roja anterior, lo que denota interés del precio en seguir subiendo, pero no denota fuerza. Uno es, o sea, la primera condición por la cual no denota fuerza es que esta vela es chiquita y ciertamente no cerró por encima del 50% de la vela anterior. Por lo tanto, nosotros no entramos. Acto seguido se da una vela bajita que cierra por debajo del mínimo de la vela anterior, denotando fuerza. Entonces, como ya esta vela me ha denotado fuerza y acto seguido, además de eso, tengo una vela de fuerza que tiene una presión bajita, o sea, ¿qué es lo que me dice? La presión bajita es esta mecha que tengo aquí. Acto seguido se me crea un doji, que es una indecisión en el mercado, no opero, espero, se me da otro doji más, sigo esperando, lo que me doy cuenta de algo. Me doy cuenta que el precio está bajando. ¿Por qué ya sabe que está bajando? O sea, ¿por qué tiene intención de bajar? Sencillo. Estos son doji. Esto es un doji, eso indica indecisión, pero ¿qué pasa? Este doji tiene un máximo, o sea, este máximo es menor a este máximo. O sea, este máximo es menor a este máximo y este mínimo es menor a este mínimo. Eso mismo se cumple para esta vela, o sea, este máximo es menor que este máximo y este mínimo es menor que este mínimo. Eso da intención bajista, o sea, el precio quiere seguir bajando. Entonces, ¿qué sucede? Ya cuando yo veo tres patrones de este tipo y no tengo ninguna línea en la parte izquierda que me pueda bloquear, o sea, ningún obstáculo en la parte izquierda, yo puedo considerar una entrada. No porque me esté dando fuerza bajista, sino porque la composición lo que tiene es intenciones de seguir bajando, una composición de intención bajista. Ciertamente que yo debería de esperar. Bueno, lo primero que debería esperar es que esta vela me diera un buen punto de entrada y me diera rechazo bajista. Una vez que esa vela me da punto de entrada y un rechazo bajista, yo voy a esperar. El rechazo bajista es que la vela haya subido y haya hecho esto. Ya en la primera vez que hace eso, ya la segunda vez que suba, yo entro hacia abajo. Así de sencillo, a un minuto. Entonces sigo observando y veo que esta operativa podía haberla ganado, pero acto seguido me hace una vela más grande que las velas anteriores. Esto podría ser un posible agotamiento, aunque a continuación de esta vela podría haber una vela doji roja, de color roja, indicando un posible freno del precio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esperar, no pero. Acto seguido se me crea una vela verde que cierra por encima del 50% de esta vela, o sea, es una vela de fuerza, es una vela que se puede catalogar como una vela de fuerza porque cierra cerca del máximo. Además de eso, tenemos que el cuerpo es mayor al 50% del tamaño total y que comparado con el contexto anterior es una vela promedio, una vela de cuerpo promedio, por lo tanto se cataloga como una vela de fuerza. Entonces, esta vela lo hubiésemos operado con buen punto de entrada, o sea, esperando que siempre y cuando no haya zonas que puedan bloquearme este avance, como por ejemplo pequeños puntos máximos donde el precio ha rechazado, porque podíamos quedarnos atrapados. Entonces, acto seguido nos damos cuenta que esta vela terminó como una vela doji, ahí no hacemos nada, esperamos, vuelve a salir una vela doji de color roja, indicando intenciones de los vendedores en seguir bajando el precio.
esperamos, no hacemos nada y acto seguido se da una vela de fuerza que se cierra por debajo de dos mínimos anteriores. Por lo tanto, dos mínimos anteriores, no cuatro, porque tengo esta y esta. Entonces, ¿qué sucede aquí? Esto, o sea, es prácticamente, se puede considerar un patrón estrella en una tendencia bajista. Podríamos considerar una entrada en esta vela esperando que diera rechazo bajista o fuerza bajista, siempre y cuando no tenga ningún punto que me bloquee en esta zona. Entonces, el que ha arriesgado puede entrar en esta operativa y el que no puede esperar. Vamos a ver qué sigue haciendo el precio. Acto seguido vemos que se crea una vela doji verde, o sea, esa vela no denota fuerza, por lo tanto no operamos. Se crea una presión alcista, o sea, esta vela es un doji de presión alcista que sigue indicando debilidad por una presión alcista. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se opera? Porque estoy cerca de una zona de reacción. Esto es un pico bajista, pero es una zona donde el precio ha reaccionado. Lo que podría reaccionar, o sea, podría tener un movimiento hacia arriba y rechazar hacia abajo. Y es exactamente lo que hizo el precio. Por lo tanto, no se opera en esta vela porque está muy cerca de esta zona y podríamos quedarnos atrapados. Acto seguido, ¿qué hace la siguiente vela? Exactamente lo que hubiese analizado. El precio subió y acto seguido terminó roja con una pequeña mecha. ¿Qué quiere decir? Que el precio subió, tocó la zona, tuvo un fuerte rechazo por parte de los vendedores y bajó con mucho ímpetu. ¿Por qué? Porque cerró por debajo del cuerpo de la vela anterior. No por la mecha, pero sí por debajo del cuerpo. Entonces ahí tampoco se entra, se espera. Vemos que se crea una vela verde, una vela roja que tiene demasiado mecha abajo. Eso indica el rechazo alcista, lo que puede haber una posible entrada de compradores. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que esperar. Si soy arriesgado, puedo entrar en contratendencia. ¿Por qué puedo entrar en contratendencia? Porque se me está formando una fractalidad en reversión. ¿Qué es una fractalidad en reversión? Es esto. O sea, tengo dos velas de retroceso, posible dos velas de retroceso. Por lo tanto, tengo una zona aquí encima, por lo tanto, tengo espacio para operar hacia arriba, esperando que el precio vuelva a llegar a esta zona, haciéndome una figura chartista que sería un doble techo para continuar su movimiento bajista. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Mira lo que pasó. Esta vela, o sea, si hubiésemos buscado un buen punto de entrada, por eso lo importante de buscar fue muy buenos puntos de entrada, es que esta vela retrocedió casi al 50% y dio posible rechazo alcista y hubiésemos tomado esa operativa. Aunque no hubiésemos ganado por color de vela, hubiésemos ganado por buen punto de entrada. Entonces, ¿qué hacemos? Esperamos. ¿Por qué esperamos? Porque eso es un doji de una indecisión. Acto seguido se crea una vela verde que tiene un fuerte rechazo a la parte superior, lo que indica que en esa zona hay vendedores activos. ¿Qué quiere decir que hayan vendedores activos? Que hay una posible continuación de tendencia bajista, o sea, de este nivel que tengo aquí, nivel dinámico. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que esperar? Tengo que esperar a ver qué hacen los vendedores. Ciertamente esto indica intención a seguir bajando. Tengo una zona de soporte y resistencia, fuerte rechazo, debilitamiento alcista, rechazo de la zona, una vela que indica posible presión bajista, o sea, continuación de tendencia. Por lo tanto, es válido buscar una venta en esta vela. ¿Cómo buscamos la venta? O sea, buscamos una venta teniendo fuerza de vela hacia abajo, o sea, buscando un buen punto de entrada y ciertamente podríamos haber cogido esa operativa. ¿Qué pasa? Esta vela termina exactamente en esta zona, por lo tanto es arriesgado seguir vendiendo. Hay que esperar a ver qué hace el precio. Acto seguido se crea una vela verde que tiene mucho rechazo alcista, lo que indica que siguen los vendedores activos. Por lo tanto, tengo que seguir esperando porque esa vela no ha podido pasar este mínimo. Tengo que seguir esperando. Se crea una vela bajista que ya como la vela anterior ha indicado qué cosa, rechazo alcista. Por lo tanto, podría darse una fractalidad de rechazo. Rechazo, vela verde, rechazo, vela verde. No se ha formado la fractalidad, pero es una posibilidad. Por lo tanto, no entro tampoco. Acto seguido se crea una vela roja que no denota ningún tipo de fuerza. Es un contexto que no es operable. ¿Por qué? La vela subió, bajó, terminó de color rojo, pero no fue capaz de superar ni este mínimo, ni fue capaz de superar este máximo. Por lo tanto, tengo que seguir esperando. Acto seguido se me crea una vela roja, que es una vela que lo que indica es indecisión en el mercado.
Como esa vela indica indecisión en el mercado, ¿qué es lo que te quiere decir el precio? Que, por ejemplo, el impulso fue bastante fuerte, ese impulso fue bastante fuerte, acto seguido se da otro impulso fuerte, se siguen dando impulsos, pero ¿qué pasa? Estos impulsos, esta distancia y esta distancia, o sea, esas distancias se han ido acortando, por lo tanto, o sea, cuando me salió esta mecha aquí, me salió una vela verde, acto seguido el precio subió hasta aquí arriba y ¿qué hizo? Volvió a bajar. Se crea esta mecha que está aquí, posible subida del precio hasta esta zona o hasta este punto y seguir bajando. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con eso? Lo que le quiero decir con eso es que esta vela, o sea, lo que está denotando es que ya no hay fuerza bajista. ¿Por qué? Porque si la comparamos con las velas anteriores, nos damos cuenta que, o sea, es diferente a estas velas. Es muy diferente a esta vela porque es una vela doji. Una vela que está indicando debilitamiento del precio. Cada vez que se da un movimiento bajista se da en velas grandes o promedio, o sea, en cada retroceso tengo al menos una o dos velas grandes. En cada continuación de tendencia, disculpen, tengo al menos dos velas grandes. Continuación de tendencia, tengo una vela grande, continuación de tendencia, vela grande, continuación de tendencia, ya lo que tengo son 3 doji, ya eso es una posible reversión del precio. ¿Qué pasa con eso? Que tengo que esperar, o sea, no espero tampoco. Entonces, mira lo que pasó aquí. Ya los compradores, o sea, esta vela es más grande que esta y que esta. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí, chicos? Que esta vela ha cerrado por encima de los máximos de velas anteriores, pero estoy cerca de una zona, por lo tanto no opero. ¿Por qué? Porque podría quedarme bloqueado. ¿Qué hago? Esperar a ver qué hace el precio. ¿Cuál es el próximo punto máximo que tengo? Este que está aquí. Entonces, esta vela que está aquí indica presión alcista. Esta vela indica intención de seguir subiendo porque rompió, pero es una vela indecisión. Como una vela indecisión, los que son un poco arriesgados pueden seguir la tendencia esperando que el precio llegue a este punto. Entonces, como ustedes vieron, el precio subió. Ciertamente el precio subió hasta arriba, tuvo un rechazo y terminó de color verde. O sea, siguen dominando los compradores, pero tengo rechazo. O sea, tengo una mecha que puede ser completada con un movimiento alcista. O tengo una mecha que puede ser completada con un movimiento, puede ser a favor de un movimiento bajista y quedarnos atrapados en esta vela. Por lo tanto, yo en mi caso no hubiese entrado aquí por la siguiente razón de que esto es rechazo. O sea, tengo dos mechas de rechazo, por lo tanto la tendencia podría seguir bajando. Y estoy en contra de tendencia, pero vemos que sale una próxima vela también con rechazo. Ya yo tengo 3 velas que me están denotando rechazo en una zona fuerte de soporte y resistencia, porque el precio aquí hizo un rebote, volvió a hacer otro rebote y otro rebote. Entonces, cuando tengo este contexto, lo que son arriesgados podrían esperar que el precio subiera a esta zona, subiera y tuviera rechazo bajista para entrar en esta vela en una operativa. Acto seguido, o sea, el que no es muy arriesgado no entre, espera. O sea, ya cuando yo veo que me salen 3 velas con rechazo alcista, esa composición es de rechazo, me sale una vela bajista que también tiene rechazo y acto seguido podríamos esperar que esta vela subiera por lo menos al 50% de esta zona de mecha y entrar hacia abajo. Por buen punto de entrada podríamos haber entrado en esta vela. ¿Qué pasa? El precio sigue presionando, o sea, sigue presionando hacia abajo. Esperaríamos que esta vela tuviera un rechazo bajista, o sea, fuerza bajista, y podríamos completar ese movimiento. ¿Qué sucede aquí en esta? Que la vela bajó, o sea, ¿por qué no hubiese entrado en esta vela? Porque la vela bajó, o sea, la vela nunca en ningún momento, o sea, la vela aquí lo que hizo fue que bajó hasta abajo, volvió a subir y bajó un poquito, dejando una pequeña mecha aquí y una mecha larga. O sea, no me dio punto de entrada. Ciertamente por eso no entro. Entonces me doy cuenta de que la tendencia ya tiene intención de cambiar. ¿Por qué? Porque tengo una vela que está denotando fuerza. Pues bien, no ha cerrado por encima del máximo de esta vela, pero es una vela que denota fuerza. Además de eso, vemos que ya los compradores se han quedado sin fuerza. O sea, que esta fuerza que ejerció aquí estos vendedores, o sea, compradores aquí, no vendedores que se quedaron sin fuerza. Vemos que hay una tendencia bajista, vemos un debilitamiento del precio con respecto a las velas anteriores. Ciertamente vemos que tenemos un retroceso de velas débiles, o sea, esas velas no son de fuerza, y acto seguido me sale una vela de fuerza. O sea, ya teniendo esas confirmaciones, la primera confirmación sería de que me rompió el canal. Esa sería la primera confirmación, o sea, cuando ya me rompe el canal es un indicio de que puede cambiar la tendencia. Segunda confirmación es que tengo un retroceso de velas débiles, que esto es un movimiento impulsivo, esto es un movimiento de retroceso que no ha superado el 50% de este movimiento, o sea, de este movimiento no lo ha superado, y acto seguido me sale una vela de fuerza, que
que si bien no cerró por encima del máximo de la vela esta, cerró por encima del cuerpo. Los que son arriesgados pueden entrar aquí en esta operativa teniendo en cuenta siempre que aquí hay una línea, o sea, una zona, y de hecho no tenemos espacio. Pero bueno, por todos esos criterios podíamos arriesgar y tomar una entrada. Así de sencillo. Entonces, vemos cómo empieza el agotamiento por parte de los vendedores. Miren para acá, posible continuación de tendencia. Miren para acá, chicos, miren para acá. Se da dos velas débiles, eso es debilitamiento del precio. De hecho, ya es un debilitamiento más profundo porque aquí se dio el debilitamiento por dos velas. Ciertamente aquí se dio por tres y eso ha disminuido. Por lo tanto, vuelve a repetirse el patrón, me vuelve a salir una vela de fuerza. Una vela de fuerza, no es de fuerza, pero sí es de presión, porque no tiene el tamaño de las anteriores. Pero bueno, indica presión alcista de continuar con la tendencia, la posible tendencia alcista que estemos formando en este momento. Tengo un nivel máximo aquí en el cual el precio podría llegar. También tengo este nivel que me bloquea, o sea, todavía tengo ese nivel que me está bloqueando. Y ciertamente hay personas que arriesgándose, o sea, mirando que aquí hizo tres velas, una vela verde y subió, aquí hizo dos velas, una vela verde y subió, podrían entrar en esa operación. Es algo riesgoso, pero podrían entrar. Los que son un poquito más conservadores, las personas del directo que le hice por Telegram, o sea, ya sabe quiénes son, le hablé del patrón estrella, mírenlo aquí, o sea, esto es un patrón estrella, pero ¿qué pasa en este patrón estrella? Que es un patrón que tenga una línea, o sea, se dio exactamente en esa línea, por eso no se opera. Pero si ustedes se dan cuenta, tengo otro posible patrón estrella. Un patrón estrella no es más que una vela que cierra por debajo de las dos anteriores, de la primera, o sea, de la anterior y de la siguiente, y hubiesen operado esta velita de aquí en este patrón estrella, hubiesen operado esa velita ahí. ¿Por qué? Por el patrón estrella, ciertamente tengo algo de espacio, tengo un poquito de espacio, podría entrar una vela de este tamaño. Por lo tanto, tenemos que arriesgarnos y entramos en la operativa. Siempre y cuando esta vela no termine con demasiada mecha, importante. Entonces, ¿qué pasa aquí? Acto seguido, en esta zona que está aquí, el precio no ha podido pasar. Se forma una zona de consolidación, que es lo que ustedes están mirando aquí. Yo les dije a ustedes que cuando se forma una zona de consolidación, esperen el momento en el que el precio rompe esa zona de consolidación. Una ruptura con fuerza, no puede ser una ruptura débil. Y ciertamente apóyense de la fuerza para entrar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, miren para acá. Tengo dos velas rojas, tengo, miren para acá, una vela verde. Anterior a eso se me ha ido formando una fractalidad que es dos rojas, una verde, dos rojas, una verde, dos rojas, una verde. Y, o sea, casi siempre cuando hay una fractalidad se opera una sola vez, no operen tantas veces, o sea, una sola vez. Cuando operen y ganen, ustedes salen, porque ya aquí se rompe la fractalidad, ya no tengo dos velas rojas. Y se rompe ciertamente porque esta sola vela hizo el completamiento, o sea que yo tengo una zona de consolidación aquí. Esto me hizo el completamiento hasta aquí, esto me hizo el completamiento hasta aquí y esta sola vela me hizo el completamiento completo. Por eso es que esa vela no dio otra vela roja, pero bueno, si hubiésemos operado aquí hubiésemos ganado la operativa. Así de sencillo, o sea, hay que observar todos esos detalles. Entonces, yo le había dicho anteriormente a algunos de ustedes que cuando se le dé una consolidación y el precio rompa, o sea, esta ruptura no es una ruptura válida porque esta mecha es casi el tamaño de la mecha anterior y por lo tanto no cataloga como una vela de fuerza. Si hubiese sido una vela de fuerza, sí hubiese tenido esta composición, por ejemplo, así, y una pequeñita mecha arriba. Pequeña, no una mecha casi el tamaño de, o sea, esa vela que tiene mecha, le voy a enseñar alguna aquí para que más o menos sepan diferenciar. Mira, esta es una vela de fuerza. Mira, esto a esto que me refiero. Esa no es una vela de fuerza, pero si tuviera un poquito más de cuerpo, fuera fuerza. Vamos a buscar, mira, esto es un doji, esto es un doji, esto es una vela doji, esto es una vela de fuerza. Se cataloga como presión alcista porque cierra por encima del 50% de la vela anterior, por eso. Mira un ejemplo aquí, una vela de fuerza, es un ejemplo de vela de fuerza. Vamos a seguir buscando velas de fuerza. Esto es una vela de fuerza. Eso es una vela de fuerza. Esto es una vela de fuerza, ¿ves? Que tiene composición de fuerza. No es una vela de fuerza porque no cierra por debajo del mínimo, cerca del mínimo. Pensé que el mínimo era este de aquí arriba, no lo es, este. Por lo tanto, no cierra cerca del mínimo, no es de fuerza. Si hubiese sido verde esta vela, o sea, esta vela hubiese sido verde si fuera de fuerza. Por lo tanto, esta vela no la catalogo como vela de fuerza, pero hay una cosa aquí interesante. Y es que, o sea,
Yo lo hubiese operado, esta vela sí lo hubiese operado, aunque no hubiese sido de fuerza. ¿Por qué Adrian lo hubiese operado? Porque me rompió esa zona de consolidación. Y eso podría ser una posible reintegración del precio hasta esta zona. O sea, y ahí tengo un espacio para yo operar. Todavía tengo espacio para operar. Aunque sea que me salga una vela, o sea, de estos tamaños. Así de sencillo. Hubiese operado. Pero ¿qué pasa? Si me hubiese fijado en el movimiento, la siguiente vela no hubiese entrado. ¿Por qué? Porque la siguiente vela no dio punto de entrada. Ve lo bueno de esperar los puntos de entrada. Filtramos muchas operativas. El precio bajó y entonces subió y terminó de color verde con una gran mecha abajo. Así de sencillo. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vean, que se den cuenta. O sea, el precio hizo esto. El precio bajó, volvió a subir y terminó con una larga mecha hacia abajo. Por lo tanto, como no me dio punto de entrada, no hubiese entrado. Entonces, ciertamente, en la próxima vela sí hubiese entrado. ¿Por qué? Porque esa vela verde es una vela de indecisión y cerró exactamente en la zona. Cuando pasa eso, podemos entrar con confianza, sin esperar punto de entrada, en la siguiente vela, en esta siguiente vela. Y creo que sí, en el gráfico un poquito más adelante, la vela termina de color rojo, una vela grande de color rojo, porque se cumplió la regla. O sea, estamos operando por regla. Entonces, ciertamente, este es el análisis que yo le hubiese hecho al precio, así de sencillo. Fueron más las ganadas que las pérdidas, ciertamente, o sea, haciendo ese tipo de análisis. Y ustedes ven que si se da el análisis, podemos entrar. Tenemos que respetar las reglas, es la primera regla de todo, respetar las reglas, así de sencillo. Y entonces, así es que yo hago análisis el día a día, y este sería un video que da continuación a la serie de Analizando Gráficos. Un saludo para todos ustedes y nos estaremos viendo, chicos.